El violín es un instrumento que posee más de 300 años en la historia de la música y el mundo. Los primeros violines de diseño similar al actual se remontan al siglo XVI, entre las ciudades de Brescia y Cremona, Italia. Eran fabricados de maderas muy finas, cuerdas de tripa de gato y las cerdas del arco con los pelos de la cola del caballo. En la actualidad, tanto las cuerdas como el arco ya no se fabrican con dichos materiales, ya que ahora son más sintéticos, pero aún así, este instrumento sigue cautivando a muchas personas. Gracias a la naturaleza y estructura que tiene este instrumento, es que podemos encontrar en sus melodías y su gran versatilidad una riqueza y atractivo que cautiva a cualquiera. En muchas ocasiones hemos tenido el agrado y valiosa oportunidad de deleitarnos con el melodioso y hermoso sonido de este instrumento, siendo manejado por prodigiosos músicos en importantes conciertos o simples ceremonias de música. Los antecesores del violín pueden seguirse casi hasta los principios de la civilización y a las primeras manifestaciones de la música en la vida del hombre. Los primeros rastros del violín fueron registrados en la India, Persia y África del Norte. Resulta difícil tratar de armar el rompecabezas de la historia del violín con piezas tan disímiles. Igualmente, es difícil entender cómo es que este instrumento llegó a un modelo definitivo después de la inmigración y combinación de fuentes de distintos países. Gracias a esta mezcla de aportes, fueron integrando componentes, piezas y técnicas que perduran hasta nuestros días. Ejemplo de ello es el arco, cuyo origen aún es desconocido para los investigadores. Lo que sabemos del arco es que se perfeccionó gracias a Francois Thurd, un relojero que se dedicó a la fabricación de arcos de caza como lo hicieron sus padres y su hermano. El violín es un instrumento que posee más de 300 años en la historia de la música y el mundo. Los primeros violines de diseño similar al actual se remontan al siglo XVI, entre las ciudades de Brescia y Cremona, Italia. Eran fabricados de maderas muy finas, cuerdas de tripa de gato y las cerdas del arco con los pelos de la cola del caballo. En la actualidad, tanto las cuerdas como el arco ya no se fabrican con dichos materiales, ya que ahora son más sintéticos, pero aún así, este instrumento sigue cautivando a muchas personas.
Gracias a la naturaleza y estructura que tiene este instrumento, es que podemos encontrar en sus melodías y su gran versatilidad una riqueza y atractivo que cautiva a cualquiera. En muchas ocasiones hemos tenido el agrado y valiosa oportunidad de deleitarnos con el melodioso y hermoso sonido de este instrumento, siendo manejado por prodigiosos músicos en importantes conciertos o simples ceremonias de música. Los antecesores del violín pueden seguirse casi hasta los principios de la civilización y a las primeras manifestaciones de la música en la vida del hombre. Los primeros rastros del violín fueron registrados en la India, Persia y África del Norte. Resulta difícil tratar de armar el rompecabezas de la historia del violín con piezas tan disímiles. Igualmente, es difícil entender cómo es que este instrumento llegó a un modelo definitivo después de la inmigración y combinación de fuentes de distintos países. Gracias a esta mezcla de aportes, fueron integrando componentes, piezas y técnicas que perduran hasta nuestros días. Ejemplo de ello es el arco, cuyo origen aún es desconocido para los investigadores. Lo que sabemos del arco es que se perfeccionó gracias a Francois Thurt, un relojero que se dedicó a la fabricación de arcos de caza como lo hicieron sus padres y su hermano. En un intento de conocer la evolución del violín hasta lo que es hoy, podemos mencionar a la famosa viola de Brace, la cual fue un tipo de viola que surgió en Italia y tenía como principal característica la posibilidad de ser apoyada en el pecho u hombro, de manera muy similar a como hacen muchos violinistas hoy. Según los expertos, en el siglo XIX apareció el violín como lo conocemos ahora, aunque con ciertas diferencias frente a los violines que fueron fabricados durante el siglo XIX. Es curioso el hecho de que el norte de Italia está ubicada la ciudad de Cremona, la cual estaba rodeada por un bosque de abetos y otro de arces. Estas materias primas fueron aprovechadas por los lugareños para construir sus primeros violines. A pesar de lo que pueda parecer, el violín no fue muy popular durante sus primeros años de aparición, y se le comparaba mucho con las violas y guitarras que existían en la época. En ese sentido, uno de los mayores contribuidores a la difusión del instrumento fue Claudio Monteverdi, quien fue pionero en descubrir las increíbles posibilidades sonoras que se podían obtener con el uso del violín en muchos de sus conciertos y orquestas. Es gracias a este aporte y a muchos otros de directores de orquestas que el violín se siguió popularizando en Europa y comenzaron a hacerse conocidos los primeros fabricantes de violines, también llamados violeros. Como ya se mencionó, una ciudad tenía el mayor reconocimiento y ventaja en cuanto a la fabricación de violines. Esta era Cremona. En efecto, de Cremona son los ya altamente afamados Andrea Amati y Antonio Stradivari. Gracias a los aportes de estos fabricantes, el violín pudo difundirse por el resto de países europeos y a través de los siglos sobrepasó la barrera de los continentes, llegando a América y a Asia. Es interesante destacar la influencia y uso que tuvo el violín en la música árabe, donde el músico toca este instrumento apoyándolo en su rodilla. Durante el siglo XIX surgieron una gran cantidad de técnicas y aparecieron ilustres referentes de este instrumento. Se dice que esta época fue la era de oro del violín.
En un intento de conocer la evolución del violín hasta lo que es hoy, podemos mencionar a la famosa viola de Brace, la cual fue un tipo de viola que surgió en Italia y tenía como principal característica la posibilidad de ser apoyada en el pecho u hombro, de manera muy similar a como hacen muchos violinistas hoy. Según los expertos, en el siglo XIX apareció el violín como lo conocemos ahora, aunque con ciertas diferencias frente a los violines que fueron fabricados durante el siglo XIX. Es curioso el hecho de que el norte de Italia está ubicada la ciudad de Cremona, la cual estaba rodeada por un bosque de abetos y otro de arces. Estas materias primas fueron aprovechadas por los lugareños para construir sus primeros violines. A pesar de lo que pueda parecer, el violín no fue muy popular durante sus primeros años de aparición, y se le comparaba mucho con las violas y guitarras que existían en la época. En ese sentido, uno de los mayores contribuidores a la difusión del instrumento fue Claudio Monteverdi, quien fue pionero en descubrir las increíbles posibilidades sonoras que se podían obtener con el uso del violín en muchos de sus conciertos y orquestas. Es gracias a este aporte y a muchos otros de directores de orquestas que el violín se siguió popularizando en Europa y comenzaron a hacerse conocidos los primeros fabricantes de violines, también llamados violeros. Como ya se mencionó, una ciudad tenía el mayor reconocimiento y ventaja en cuanto a la fabricación de violines. Esta era Cremona. En efecto, de Cremona son los ya altamente afamados Andrea Amati y Antonio Stradivari. Gracias a los aportes de estos fabricantes, el violín pudo difundirse por el resto de países europeos y a través de los siglos sobrepasó la barrera de los continentes, llegando a América y a Asia. Es interesante destacar la influencia y uso que tuvo el violín en la música árabe, donde el músico toca este instrumento apoyándolo en su rodilla. Durante el siglo XIX surgieron una gran cantidad de técnicas y aparecieron ilustres referentes de este instrumento. Se dice que esta época fue la era de oro del violín. Quizás los aspectos más importantes que ayudaron a la difusión del violín durante esta importante época fueron la revolución industrial y el surgimiento de nuevas clases sociales que difundieron la práctica de este elegante instrumento. En esta época se consolidaron muchos de los conocimientos relacionados al estudio de los factores que contribuyen a conseguir un sonido óptimo en un violín. Entre los aspectos encontrados destacan la perfección de la forma, la perfección de la madera y los procesos a los cuales es sometida esta, tales como el barniz que le otorga un brillo importante, y otros tratamientos químicos que fueron usados por nada más ni nada menos que por Stradivari. Las personas encargadas de la construcción de violines se conocen como luthiers, y su labor es muy importante, ya que deben controlar que las medidas como el grosor y curvatura sean exactas. Tan fascinante es el trabajo de la elaboración de violines que ha impresionado a científicos, quienes han estudiado los factores que están detrás del sonido perfecto y han realizado experimentos que tienen como objetivo estudiar la relación que existe entre el bello sonido de este instrumento con sus líneas de diseño, los materiales usados y el tratamiento químico al que son expuestos. En la actualidad, la construcción de violines ha sobrepasado sus barreras originales para convertirse en un arte mismo que apasiona a millones de personas. A diferencia de los instrumentos de tipo viento, los violines han conservado su diseño y forma original. A pesar de lo que se pueda pensar,
Los secretos detrás de la fabricación de los mejores violines no son difíciles de encontrar e incluso están disponibles para ser estudiados por aquellos que anhelan fabricar el suyo propio a base de madera. Lo que es más sorprendente es que parece que los constructores actuales conocen mejor el funcionamiento del violín y los aspectos que se deben cumplir para tener un sonido casi perfecto. Dicho esto, la función de los luthiers es la de aprender de los diseños ya construidos en el pasado y traer resultados que rozan la perfección de lo que es acústicamente bello y sonoro. Quizás los aspectos más importantes que ayudaron a la difusión del violín durante esta importante época fueron la revolución industrial y el surgimiento de nuevas clases sociales que difundieron la práctica de este elegante instrumento. En esta época se consolidaron muchos de los conocimientos relacionados al estudio de los factores que contribuyen a conseguir un sonido óptimo en un violín. Entre los aspectos encontrados destacan la perfección de la forma, la perfección de la madera y los procesos a los cuales es sometida esta, tales como el barniz que le otorga un brillo importante, y otros tratamientos químicos que fueron usados por nada más ni nada menos que por Stradivari. Las personas encargadas de la construcción de violines se conocen como luthiers, y su labor es muy importante, ya que deben controlar que las medidas como el grosor y curvatura sean exactas. Tan fascinante es el trabajo de la elaboración de violines que ha impresionado a científicos, quienes han estudiado los factores que están detrás del sonido perfecto y han realizado experimentos que tienen como objetivo estudiar la relación que existe entre el bello sonido de este instrumento con sus líneas de diseño, los materiales usados y el tratamiento químico al que son expuestos. En la actualidad, la construcción de violines ha sobrepasado sus barreras originales para convertirse en un arte mismo que apasiona a millones de personas. A diferencia de los instrumentos de tipo viento, los violines han conservado su diseño y forma original. A pesar de lo que se pueda pensar, los secretos detrás de la fabricación de los mejores violines no son difíciles de encontrar e incluso están disponibles para ser estudiados por aquellos que anhelan fabricar el suyo propio a base de madera. Lo que es más sorprendente es que parece que los constructores actuales conocen mejor el funcionamiento del violín y los aspectos que se deben cumplir para tener un sonido casi perfecto. Dicho esto, la función de los luthiers es la de aprender de los diseños ya construidos en el pasado y traer resultados que rozan la perfección de lo que es acústicamente bello y sonoro.